Hay un tipo de grasa en nuestro cuerpo que es distinta. No es la que podemos ver o pellizcar, pero es increíblemente peligrosa. Hoy vamos a adentrarnos en la asombrosa cascada de eventos biológicos que se desata cuando el cuerpo finalmente empieza a deshacerse de ella. Es un proceso de sanación interna realmente fascinante. Bien, para empezar, pongamos las cosas en claro. No estamos hablando de la grasa que está justo debajo de la piel, la que todos conocemos. No, nos referimos a la grasa visceral. Imagínense un tejido profundo, envuelto alrededor de nuestros órganos más importantes. Pero lo clave aquí es que no es solo un bulto inerpe, es un tejido metabólicamente activo. Funciona casi como si fuera su propio órgano, uno que no para de liberar sustancias químicas que afectan a todo nuestro sistema. Y aquí, fíjense en esto, está la diferencia que lo cambia absolutamente todo. Mientras que la grasa subcutánea libera sus componentes a la circulación general, la grasa visceral tiene, digamos, una autopista directa hacia el hígado a través de la vena porta. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque está constantemente inundando a nuestro principal órgano metabólico con un torrente de ácidos grasos y señales inflamatorias. Desde ahí, los problemas se extienden a todo el cuerpo. Entonces, ¿cuál es el primer paso para desmantelar esta fábrica de problemas? El cuerpo tiene que iniciar un proceso bioquímico muy preciso. Se llama lipólisis. En palabras sencillas, es el mecanismo para liberar toda la energía que ha estado secuestrada en ese tejido graso. A ver, esto no ocurre por casualidad, ¿eh? Sigue una secuencia muy clara. Todo comienza con una señal hormonal, que actúa como una llave. Esta llave activa una enzima específica dentro de la célula grasa. Una vez activada, esta enzima, la HSL, se pone a trabajar y rompe la grasa almacenada a sus componentes básicos. Estos componentes luego se liberan y viajan al hígado para ser usados como energía. Es una cadena de mando biológica perfectamente orquestada. Y bueno, ¿qué tipo de señales activan este proceso? Pues básicamente las que le enviamos con nuestro estilo de vida. Cosas como el ejercicio intenso, los periodos de ayuno que hacen que baje la insulina e incluso un sueño profundo y reparador. Todas estas acciones le dicen al cuerpo de una forma muy clara, oye, es momento de empezar a usar las reservas de energía. Una vez que la grasa visceral empieza a descomponerse, los beneficios van mucho más allá de la simple quema de energía. Uno de los efectos más potentes y casi inmediato es la reducción de la inflamación sistémica. Pensemos en ello como apagar ese fuego interno y constante que esta grasa ha estado alimentando sin parar. Miren, la grasa visceral funciona como una verdadera fábrica de señales inflamatorias de citoquinas. Pero a medida que se reduce su tamaño, como se ve aquí, la producción de estas sustancias dañinas se desploma. Es literalmente como si se declarara un cese al fuego en la inflamación de todo el cuerpo. Y ojo, que no se trata solo de reducir lo malo. El cuerpo también empieza a producir mucho más de lo bueno. Los niveles de adiponectina, que es una hormona protectora, antiinflamatoria y que además mejora la sensibilidad a la insulina, pueden dispararse de un 50 hasta un 200%. Es un reequilibrio total del sistema. El cambio es tan profundo que incluso las células inmunitarias que viven dentro del tejido graso, los macrófagos, literalmente cambian de bando. Pasan de estar en un modo ataque, perpetuando la inflamación, a convertirse en células en modo reparación, que activamente ayudan a sanar el tejido y a calmar todo el sistema. Es increíble. Bien, con la inflamación ya bajo control, el cuerpo puede empezar a solucionar otro de los problemas más graves que causa la grasa visceral, la famosa resistencia a la insulina. La recuperación de la sensibilidad a la insulina no es cosa de un solo factor. Es una estrategia que ocurre en múltiples frentes a la vez. Al cortar el flujo constante de grasa hacia el hígado y los músculos, y al bajar la inflamación general, los órganos de nuestro cuerpo por fin pueden volver a escuchar la señal de la insulina con claridad. Y el hígado, que estaba en primera línea de batalla, recibiendo todo el impacto de esa autopista de grasa, es el primer órgano que empieza a sanar. Al liberarse de esa carga constante, su respuesta a la insulina se normaliza, y esto tiene efectos casi inmediatos en cómo controlamos el azúcar en la sangre. Y este dato es crucial. Un hígado con resistencia a la insulina produce azúcar sin parar, incluso cuando no la necesitamos. Al sanar, esta producción excesiva de glucosa se reduce hasta en un 40%,
O sea, se ataca de raíz el problema del azúcar alta, sobre todo la que medimos en ayunas. A continuación, los músculos, que son los mayores consumidores de glucosa del cuerpo, vuelven a abrir sus puertas de par en par. Se vuelven súper eficientes para captar el azúcar de la sangre después de comer, usándola como energía y evitando esos picos peligrosos que tanto dañan nuestros vasos sanguíneos. Y todo esto, por supuesto, le da al páncreas un muy merecido descanso. Cuando el cuerpo es resistente a la insulina, el páncreas tiene que trabajar horas extras. Al mejorar la sensibilidad, las células que producen la insulina por fin pueden relajarse y recuperarse. En muchos casos, esto puede ser suficiente para revertir un estado de prediabetes. Y toda esta impresionante cascada de mejoras metabólicas nos lleva al beneficio final, y quizás el más importante de todos: una transformación radical y profunda de la salud de nuestro corazón y de nuestros vasos sanguíneos. La mejora en la presión arterial no es por una sola causa, es una tormenta perfecta de beneficios. Por un lado, se produce menos de una sustancia que contrae los vasos sanguíneos. Por otro, los riñones retienen menos sodio. Y para rematar, las propias arterias producen más óxido nítrico, que es un relajante natural. Todo suma. Y los resultados son realmente potentes. Una reducción de 8 a 15 puntos en la presión sistólica, como vemos aquí, es un efecto que a menudo iguala el de empezar a tomar un medicamento para la hipertensión. Es un cambio muy, muy significativo. El perfil de grasas en la sangre, sufre una remodelación completa. Los triglicéridos, que son un factor de riesgo clave, se desploman. El colesterol HDL, el bueno, el que protege, aumenta. Y quizás lo más interesante es que las partículas de LDL se vuelven más grandes y menos peligrosas. El resultado final es un cambio total hacia un perfil que protege al corazón. Pero lo más importante aquí es que el cambio no es solo en los números de un análisis, es un cambio físico, estructural. Las arterias mismas sanan, pasan de ser como tuberías rígidas y frágiles a ser conductos flexibles y elásticos, mucho más capaces de gestionar el flujo de la sangre y de resistir el daño. Y esta cita resume perfectamente el poder de todo este proceso. No se trata de mejorar un solo factor de riesgo de forma aislada. Es una sanación sistémica que ataca la presión, los lípidos, el azúcar y la inflamación, todo al mismo tiempo. Y al hacerlo, reduce de manera fundamental el riesgo de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular. Toda esta cascada biológica nos demuestra la increíble capacidad que tiene el cuerpo para repararse a sí mismo. Una vez que quitamos el obstáculo principal, se pone en marcha un proceso de restauración potentísimo. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si nuestro cuerpo está diseñado con esta capacidad innata para sanar, ¿qué se lo está impidiendo?